esta presentación pues tiene unos fines de hacer una revisión de este tema, que es un tema bien interesante y bien importante, que tiene que ver con cómo dormimos o cómo duermen nuestros niños y cómo asegurar que este sueño sea el mejor posible para nuestros niños y para nuestras familias. Entonces, para los que nos acompañan de todas partes, les agradezco nuevamente y a los organizadores de este evento, por supuesto, a la doctora Sonia y a todas las personas que hacen posible desde la Fundación OMI que podamos estar compartiendo este momento. Yo quisiera comenzar por mostrar este video, que es un video que seguramente puede pasarles a muchos de los padres. Entonces creo que esto sucede y con frecuencia. Quizá no muchos de los padres y las familias lo relatan, porque en algunas ocasiones se siente un poco de temor y angustia y miedo al relatarlo a los colegas o a los especialistas del área de psicología o a los colegas de psiquiatría. Pero es una situación muy frecuente para nosotros que nos encontramos en la práctica del sueño, saber que un niño no duerme bien y que esa es una pregunta que pasamos a veces por alto en las consultas y que deberíamos hacerla con más frecuencia. El hecho de que tengamos que definir, para mí es importante entre trastornos del sueño y problemas del sueño, porque siempre vemos nosotros con frecuencia quejas y limitaciones y dificultades que vienen de nuestros familiares o de los padres de nuestros niños para saber si su hijo duerme o no duerme bien. Entonces, en primer lugar, hacer esa diferencia grande es importantísimo porque nos ayuda a considerar si este problema que tiene el niño es algo que va a pasar, que está relacionado con alguna circunstancia meramente temporal, o si definitivamente es algo que es crónico, que es continuo y que va a alterar la normalidad de nuestra función de sueño. La prevalencia es una prevalencia bien alta, bien interesante, porque en Estados Unidos hay más o menos los adolescentes, que son los que más se quejan de problemas para iniciar el sueño o continuar el sueño, son el 10%, pero la cuarta parte de niños y adolescentes y niñas tienen quejas para iniciar el sueño en algún momento de su vida hasta los 18 años. Es decir, que está subdiagnosticado porque son quejas frecuentes, pero realmente no sabemos cuánto tenemos nosotros en nuestra población de niños que tengan insomnio categorizado como con un diagnóstico específico. Ocurre más o menos que es más frecuente el número de despertares nocturnos y diurnos entre más pequeño sea el paciente. Es decir, que si es un lactante menor, pues la probabilidad de que tenga más despertares en la noche va a ser mayor, y eso suele ser una queja, pero en algunas ocasiones es un problema, no un trastorno. La otra situación o el otro síntoma de los cuales nosotros vemos frecuentemente en la consulta es que los niños tienen resistencia para ir a dormir, para ir a su cama, y eso puede variar entre las poblaciones que vemos de un 10 a un 30%, y esa resistencia a la cama se ve relacionada obviamente con algunos episodios de temor, de angustia, de ansiedad por ir a dormir, pero en otros es una queja asociada a los tiempos modernos, al uso de las pantallas, al uso de celulares. ¿Qué es el insomnio? Es un trastorno del sueño que se caracteriza por limitaciones o dificultades para iniciar el sueño o para permanecer en el sueño. Es decir, que es un trastorno en el cual hay una cantidad o una calidad anormal del sueño.
El 25% de las veces encontramos un trastorno que es de origen en la conducta de las familias, los padres o los niños. Y un 5% de esas causas son de causas médicas, es decir, enfermedades que pueden cursar con insomnio son muy poquitas y por fortuna son muy poquitas porque las que tenemos en relación con el insomnio suelen ser lastimosamente devastadoras y regresivas y muy complejas. Las tasas de insomnio son más altas en los niños que vemos nosotros en la consulta usualmente con problemas de neurodesarrollo, con alteraciones como enfermedades crónicas neurológicas, en los niños que tienen epilepsia, en los niños que tienen autismo, como lo mencionó la doctora Lina, en los niños que tienen cefalea o migraña, se ve con una mayor carga, una mayor presencia este síntoma y probablemente este trastorno. ¿Cuál es la relación que existe? Pues es una relación que, digamos, está directamente relacionada con múltiples circunstancias, algunas que son síntomas intrínsecos o síntomas internalizantes desde el punto de vista psiquiátrico, casi la mitad. Usualmente de las personas, niños, niñas y adolescentes que tienen insomnio tienen algún trastorno psiquiátrico comórbido. Se ha visto que un factor de riesgo para tener insomnio es el tiempo de exposición a las pantallas y se ha visto que el 90% de los niños que usan el celular, sobre todo los adolescentes, una hora antes de ir a la cama, pues van a tener un riesgo mayor de tener insomnio. También hay una limitación entre el tiempo de encendido del celular, es decir, el tiempo que permanecemos nosotros frente a la pantalla, correlacionándose con un riesgo mayor de tener insomnio. Solamente el 30% de nosotros los médicos y en el área de pediatría preguntamos de manera rutinaria sobre estos aspectos del sueño. O sea que quiere decir que tenemos una posibilidad de hacerlo mejor, una posibilidad de estar más atentos y de preguntar más acerca del sueño. Este es un estudio bien interesante con unas estadísticas que plantean que a mayor edad, pues el uso de la tecnología va siendo más frecuente. Y si ven ustedes, a los 8 años, el 19% de los niños son dueños de un celular, es decir, ya tienen un celular en sus manos y lo usan con frecuencia. Hacia los 18 años, casi el 90% pues lo tienen y son dueños del celular y lo usan con frecuencia. Pero lo que vemos es que hay una diferencia considerable entre el tiempo de uso del celular y la edad. Entre más edad tienen, pues más tiempo de celular usan. Esto genera una limitación y una dificultad muy importante a la hora de la exposición a esa luz azul que tienen las pantallas de los computadores, las tablets y los celulares. Las manifestaciones clínicas son variables y cuando nosotros vemos la clasificación internacional de trastornos de sueño, ella nos dice que tenemos nosotros síntomas que tienen que ver con dificultad para ir a dormir, dificultad para dormir solos, resistencia para ir a la cama, dificultad para lograr continuar un sueño normal durante toda la noche o despertares más temprano de lo que quisiera despertarse. Esto asociado a unas alteraciones al día siguiente a nivel comportamental o a nivel cognitivo o con sueño persistente en el día siguiente, pues hace el diagnóstico probable del insomnio. Y las limitaciones que conlleva eso, pues son limitaciones no solamente desde el punto de vista de la calidad y cantidad del tiempo que debe dormir, sino al día siguiente, de las capacidades normales, de las habilidades normales que deberíamos tener en estos niños. Yo siempre aconsejo usar unas herramientas de tamizaje, así como la que por fortuna tenemos la posibilidad de usar en Colombia, en nuestros países de habla hispana, que hay herramientas múltiples y una de esas herramientas es el BEARS, que es una estrategia de evaluar los problemas a través de preguntas simples relacionados con estos aspectos. El BEARS es por la sigla en inglés de BEARS, que tiene que ver con los problemas para ir a dormir o los problemas relacionados con ir a dormir, el tiempo excesivo de somnolencia al día siguiente, la necesidad inminente de querer estar dormido en el día, los despertares frecuentes, la regularidad y la duración de ese sueño, es decir, el tiempo que pasamos dormidos, y los ronquidos. Entonces,
una memotecnia que yo uso para acordarme de esto a la hora de preguntarlo en la consulta es acostarse, buscar la cama, cantidad de sueño, despertarse y escuchar ronquidos. Es el ABCDE para mí. Es decir, cuánto de estas preguntas que yo usualmente hago a los pacientes, cuántas de estas preguntas son positivas y de ahí en adelante puedo buscar algunas condiciones que se relacionen con insomnio o con otras patologías de sueño. Y es muy interesante y ojalá lo podamos usar todos en nuestra consulta en general, en la consulta de niños y adolescentes. La mayoría de las veces es de causa desconocida el insomnio. No hay una hipótesis conclusiva que nos haga considerar como la causa principal del insomnio, pero sí sabemos que los niños y niñas que están en un estado de hiperactividad tienen un aumento del procesamiento sensorial, que fue algo que mencionó la doctora Lina, que tiene que ver con las activaciones que tiene nuestra corteza cerebral de forma persistente frente a los sentidos externos, a la luz, a los sonidos, a la temperatura, etcétera. Y ese estado hiperactivo persistente hace que nuestra corteza cerebral no tenga un descanso, no tenga una limitación de esa hiperactivación y por lo tanto promueve algunas vías que son vías autonómicas que están reguladas a través del sistema nervioso autónomo que perpetúan o aumentan esa anomalía que tenemos nosotros para dormir o para iniciar el sueño, porque las vías de nuestro sistema reticular activador están asociadas a sustancias neurotransmisoras que son estimulantes, como la noradrenalina o como la dopamina. Y cuando nosotros tenemos ese estado hiperactivo, persistentemente activo, estas vías se encuentran también hiperactivas. Y por lo tanto, esta activación que se ejerce de manera cortical hacia nuestro cerebro profundo hace que se activen a su vez en el eje hormonal algunas vías que van a hacer estímulos sobre las sustancias hormonales como el cortisol o como las hormonas de tiroides que promueven un estado de hiperalerta no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel corporal, con aumento de frecuencia cardíaca, sudoración, necesidad inminente de estarse moviendo, necesidad inminente de hacer o sentir ciertas circunstancias, como por ejemplo las texturas o los sonidos de una manera más activa que si intentáramos dormir sin este estado hiperactivo. Hay unos factores que son importantes y que los llamamos precipitantes y otros perpetuadores. Entonces, los factores precipitantes tienen que ver con situaciones emocionales o ambientales o relacionadas con nuestra situación de vivienda o de familia. Y muchas veces, como en esta época de pandemia, se ven reflejadas estas circunstancias sobre nuestro ambiente familiar y obviamente la situación económica también influye. Las medicaciones, cuando tenemos que usar en un paciente algún medicamento, como por ejemplo los inhaladores que se usan para el asma o los medicamentos que usamos nosotros para epilepsia, pues estos influyen también sobre la capacidad normal de ir a dormir y probablemente generen ciertos síntomas relacionados con insomnio. Las personas que tienen alguna otra enfermedad de base, por ejemplo, personas que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues van a tener una predisposición mayor a tener insomnio. El condicionamiento, es decir, nuestras costumbres, las costumbres de nuestra familia para ir a dormir, los horarios de nuestra familia para ir a dormir, influencian también como un factor de riesgo al insomnio. El abuso de sustancias, los adolescentes, sobre todo que están en contacto con sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína o como algunas otras sustancias psicoactivas que tienen contenidos de estimulantes, pues van a tener más dificultades a la hora de iniciar el sueño. La ansiedad por sí misma, al ser un trastorno emocional, genera un impacto importante y uno de sus síntomas a veces es el insomnio. Y la mala higiene de sueño, que como lo hemos, creo que insistido en todas las charlas, es el pilar fundamental para poder mejorar y evitar la perpetuidad de estos síntomas relacionados con el insomnio. ¿Cómo definimos nosotros insomnio crónico? Cuando hay una alteración
3 días a la semana durante al menos 3 meses. Es decir, si este niño o niña nos consulta porque tiene problemas 3 veces a la semana para quedarse dormido y esto lleva más de 3 meses, eso ya condiciona tener un insomnio crónico. La alteración más frecuente que observamos nosotros en la consulta es la alteración que tiene que ver con síntomas de comportamiento, conductas anormales. En algunas ocasiones con limitaciones para el control del afecto, como ansiedad o depresión. En otras ocasiones con niños que tienen TDAH o niñas que tienen TDAH y en otros grupo muy importante de pacientes, como lo mencionó la doctora Lina, los pacientes con trastorno del espectro autista. Así que es necesario en el insomnio evaluar estas condiciones para saber si el insomnio es crónico o es agudo y está relacionado o no con estos factores conductuales y comportamentales para poder darle una ayuda en estrategias definitivas a nuestro niño o niña y evaluar si está durmiendo lo suficiente y si tiene un ambiente apropiado para dormir, porque muy seguramente esto también influye a la hora de tomar decisiones en el tratamiento y en los consejos que damos nosotros. Este es un esquema que también lo mostraron antes, que es un esquema de una agenda de sueño, y esta es una agenda de sueño que nos permite a nosotros saber en qué momento duerme el niño, en qué momento se despierta, y obviamente es una estrategia que es objetiva o por lo menos cercana a la objetividad para saber si el niño tiene o no estas limitaciones, si tiene o no realmente una limitación o si es más un problema de percepción de la familia. La herramienta sigue siendo como en casi todas nuestras quehaceres médicos, es la historia clínica, la principal herramienta para el diagnóstico, el hacer un buen enfoque semiológico de esas características clínicas de cómo duerme el niño, a qué horas duerme, el registro o diario del sueño, que lo mostré anteriormente, que es esa agenda de sueño, los cuestionarios de sueño, como el que se validó aquí en Colombia a través del estudio que hizo la doctora Sonia, es una herramienta excelente que se puede usar, se debe usar, y las preguntas que les mostré al principio, que son un tamizaje muy interesante para poder evaluar y revisar las dificultades alrededor del sueño. Este aspecto que tiene que ver con un elemento diagnóstico que se llama el actígrafo es una herramienta que puede ser muy útil, una herramienta que nos ayuda a veces a diferenciar ciertos patrones, sobre todo de alteraciones de los ciclos circadianos, del ciclo sueño-vigilia normal o de las fases. Y es un elemento que deberíamos usar con más frecuencia, haciendo un monitoreo que nos permita ser más objetivos en esos patrones. La terapia, el primer camino es considerar que lo que debemos hacer para mejorar el sueño anormal en nuestros niños es un camino de multimodalidad. Es decir, que usamos no solamente estrategias desde el aspecto de la terapia cognitivo-conductual como las muestro aquí, sino también de la higiene de sueño, de la psicoeducación, de la educación del paciente y en aparte, un capítulo importante también para algunos elementos farmacológicos que usamos para mejorar estos problemas. La educación en sueño, como les mencionaba, es vital y la hacemos todos los días en nuestro consultorio, en la consulta de psicología. Es esencial hacerlo. El control de los estímulos, como el abuso o uso de ciertas sustancias o la exposición a la luz, el control de la temperatura y la humedad, el ejercicio, a qué horas debemos mejor hacer ejercicio en el día para evitar influencia sobre el sueño. Las terapias que se llaman de restricción de sueño-cama, es decir, que solamente ir a la cama cuando realmente se siente el deseo de dormir. La terapia de relajación, que puede ser terapias asociadas a respiración diafragmática, a sonidos, a yoga, a terapias de relajación muscular, a visualización de imágenes y el entrenamiento cognitivo-conductual que lo hacen los grupos de trabajo de psicología asociados a unos padres bien entrenados en este modelo. El otro aspecto es que no tenemos nosotros en Colombia y en el mundo unos medicamentos que estén aprobados y regularizados para el insomnio en niños. Así que lo que hacemos nosotros es basarnos en nuestro juicio de experiencia y de clínica y sigue siendo la herramienta vital. Recordar que hay efectos secundarios, recordar que tenemos riesgos con algunos de estos medicamentos para las posibles adicciones, recordar que no todos los medicamentos tienen la misma calidad. Lastimosamente, algunos de los medicamentos que usamos para el insomnio, como la melatonina, no son medicamentos que estén regulados en nuestro país y ni siquiera en el resto del mundo.
Hay estudios que muestran que las variaciones en la concentración de la melatonina es grandísima. Hay sustancias o pastillas o tabletas o gomas o soluciones de melatonina que lastimosamente son de una calidad muy pobre y que no nos dan una respuesta confiable. Así que lo que deberíamos hacer es intentar buscar una melatonina de grado farmacéutico, que sea industrial, que sea bien producida, para que podamos tener esos elementos de tratamiento farmacológico con seguridad. Primero, si tenemos una evaluación de la etiología y sabemos que la etiología está relacionada, por ejemplo, con alteraciones respiratorias del sueño, lo primero que debemos hacer es tratar esas alteraciones respiratorias del sueño. Si encontramos una etiología primaria, un insomnio que no tenga relación con ninguna alteración de movimiento, de respiración o alteraciones relacionadas de forma secundaria, pues lo que hacemos es comenzar con la terapia combinada y evaluar en conjunto con la familia y de acuerdo a los estudios que hacemos si este niño o niña se beneficia de alguna terapia complementaria farmacológica. Hay que siempre plantearse unos objetivos muy claros y que sean medibles y que sean específicos para la familia y para uno como médico a la hora de tratar el insomnio, porque no podemos pretender que sea un efecto crónico el uso de los medicamentos, ni cotidiano el uso de los medicamentos para tratar muchas de estas dificultades. Evaluar si este niño necesita una interacción y una ayuda por parte de psiquiatría infantil o psicología para los eventos en que se requiera y evaluar siempre qué medicamento queremos nosotros usar, cómo lo vamos a usar y recordar las presentaciones, la biodisponibilidad, la farmacocinética de este medicamento para lograr elegir el que mejor se preste para tratar a este paciente. Aquí tenemos un listado de los medicamentos que hay en este momento. Y de un lado están las benzodiazepinas, que son unos medicamentos que los conocemos muy bien nosotros, que los usamos en diferentes patologías. Y el que más usamos a veces es el clonazepam, porque tiene una respuesta rápida y tiene una vida media larga. Y usualmente eso hace que mejoren el perfil normal del sueño durante casi toda la noche. No los usamos largo, no los usamos en un tiempo mayor a 10 días, 15 días. Lo mismo que las no benzodiazepinas, que son unos agonistas del mismo receptor o de una parte del receptor de GABA y que se parecen a las benzodiazepinas por eso, pero que también inducen sueño y tienen digamos, la desventaja es que no tenemos nosotros estudios muy extensos en niños y en adolescentes, algunos estudios. En otros países se usan en mayores de 12 años con cierta seguridad. Hay otro que es el ramelteón, que es el agonista del receptor de la melatonina sintético, que tiene una afinidad mucho más por el MT1 y el MT2 un poco menos, y se usa en algunas ocasiones como un tratamiento coadyuvante a algunos otros medicamentos antidepresivos y se ha visto que puede tener un potencial de acción en el insomnio. Los antagonistas de los receptores de histamina selectivos, como la doxepina, se ha usado hace mucho tiempo. Es útil para algunos casos de niños con también alteraciones afectivas y con alteraciones del sueño de tipo insomnio. Estos otros que se llaman antagonistas del receptor de orexinas son medicamentos nuevos, son medicamentos que no están probados en niños, que tienen unos esquemas relacionados en adultos para inducir sueño, pero que pues creemos que todavía no los debemos recomendar. Los antihistamínicos, que son bien conocidos por todos los colegas en general en pediatría y son medicamentos que producen sueño como un efecto secundario y sobre todo se han usado por su poder de ejercer ese efecto de inducir sueño, pero también porque se reconocen fácilmente sus efectos adversos. Y uno de los que más se usan en la consulta es la difenidramina y el otro la cipreptadina, que en general son seguros para usarlos y los preferimos a veces en algunos chicos que tienen, por ejemplo, asociación con alergias o atopias o asma y pueden ser de beneficio para ellos. La melatonina. La melatonina también
es un elemento que realmente es un medicamento, pero es un medicamento que se usa en múltiples patologías y lastimosamente no siempre es bien tratado y como les mencionaba antes, no siempre tenemos la calidad asegurada. Otros, como la trazodona o como los antidepresivos tricíclicos que a veces usamos en nuestros niños para inducir el sueño, deben ser tomados con mucha cautela porque a veces producen efectos secundarios a nivel cardiovascular que nos hace considerarlos como de una tercera línea quizá. Hay otros elementos que podemos usar, como los cannabinoides, por ejemplo, y hay revisiones de la literatura que nos hablan que estos elementos como el cannabis, como el cannabidiol específicamente, en unas dosis bajas podría mejorar la calidad de sueño. Estos estudios no se han hecho directamente para relacionar el efecto directo del cannabidiol o del cannabinoide en el sueño, sino que se hicieron como un objetivo secundario y en los estudios se veía que disminuía de cierta forma la latencia del sueño y los despertares nocturnos. Siempre hay que tener en cuenta que son medicaciones que están a la mano de las personas y hoy en día nos llegan muchos de las familias con un frasquito que dice aceite de cannabis y ese frasquito de aceite de cannabis, pues lastimosamente a veces no sabemos qué contiene. Entonces es una de las herramientas que probablemente en el futuro podamos usar, creo que en el futuro cercano, pero siendo también categóricamente juiciosos en elegir de manera precisa unas medicaciones con grado farmacéutico y que nos permitan tener una seguridad para poder formular estos medicamentos de manera adecuada. Otro de los estudios se hizo relacionando el uso de una molécula sintética de THC que se llama el dronabinol en algunos pacientes con SAOS, con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y estos chicos o estos adolescentes y adultos jóvenes que usaron este medicamento vieron una mejoría en la escala de Epworth, que es una escala de somnolencia, y una disminución del índice de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Es decir, que hay herramientas que estamos estudiando y que debemos estudiar. ¿Qué, ¿Cuál planteamiento tengo yo en cuanto al tratamiento farmacológico? Es mejor decir que evitar. Por ejemplo, personas, niños con SAOS o niñas con SAOS no deberían usar benzodiazepinas. Las personas, niños, adolescentes con sonambulismo, evitar el uso de los receptores de GABA, como el saleplón, el solpidem o la clonidina. Los niños o niñas que tienen migraña, evitar el uso del reamelteón o la esopiclona. En las adolescentes, sobre todo que tienen abuso de sustancias psicoactivas, evitar el uso de los antagonistas de orexina. En los niños y niñas que tienen síndrome de piernas inquietas, evitar el uso de antihistamínicos, en especial de la difenidramina, porque aumenta las piernas inquietas. Los que tienen pesadillas o trastornos del sueño REM, podemos inducir a veces estos problemas con el uso de antidepresivos tricíclicos, o sea que los deberíamos evitar también. Evitar en las personas que tienen apnea de sueño y obesidad el uso de risperidona, quetiapina y otros antipsicóticos atípicos. Hay una duda acerca de si el uso crónico de la melatonina puede inducir algún problema inmunosupresor o asociarse con una disminución de la hormona de crecimiento, porque se han visto en algunos estudios que el uso crónico de melatonina podría producir disminución en la talla. Y tener en cuenta que hay algunos elementos que usan las familias, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos sitios, como raíces o como inhaladores de aceites aromáticos o como otros elementos nutricionales. Por ejemplo, el cava cava es una raíz que se usa, las gotas de San Juan, la lavanda, existen múltiples otros, digamos, elementos de aromaterapia que se usan que a veces pueden tener problemas secundarios como disfunción hepática y siempre tenemos que estar atentos a esos eventos adversos. Para concluir, entonces, las tres líneas que deben estar acompañando cualquier tipo de tratamiento relacionado con insomnio es la higiene del sueño, la terapia cognitivo-conductual y los medicamentos de manera adecuada. El insomnio, como les mostré, no es solamente uno, sino que hay diferentes categorías de insomnio que debemos tener en cuenta para hacer un diagnóstico correcto y guiarnos también a través de ese diagnóstico del subtipo de insomnio que tenga nuestro paciente. Así que les agradezco mucho este espacio, la oportunidad y espero que podamos seguir aprovechando este día.